Muy, pero muy buenas tardes, Ramiro Cajiano Blanco, y bueno, muy buenas tardes a todas las seguidoras y seguidores de Café Mercosur, Batuque en la cocina y la verdad de la milanesa. Realmente un placer poder hacer este vivo, ¿no? Junto a vos, Ramiro, y bueno, eh, tenemos un invitado sorpresa que próximamente se va a ir sumando. No, es un verdadero gusto estar en este momento en el cual estamos un poco todos acongojados todavía, ¿no? Por el duelo, por la partida del Papa Francisco, una persona que de alguna manera ha marcado los últimos años. Y eso nos deja lo mejor y lo peor, ¿no, Fernando? Nos deja por un lado el recuerdo y todo lo que nosotros podemos apuntar de sus 12 años al frente de la Iglesia Católica, pero van apareciendo las voces también de los detractores, a veces de una forma muy, pero muy fuerte. Y a veces de una forma velada, aunque nadie se quiere perder la foto, ¿no, Fernando? Porque hemos visto fotografías en la despedida del Papa en la Ciudad Vaticano, en el Estado Vaticano, mejor dicho, que la verdad que no nos hubiera gustado verlas, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en algunas imágenes sentaditos en un rinconcito, hablando de, no seguramente de la muerte del Papa ni de ninguna cuestión religiosa, ¿no? A Zelensky y a Trump. A Trump, recordemos, porque estamos hablando de la hipocresía, ¿no? De Donald Trump, que está haciendo todo ese maltrato inhumano con los inmigrantes en Estados Unidos, que fue justamente una de las primeras políticas que tuvo el Papa Francisco. La primera misión que tuvo el Papa Francisco fue a Lampedusa, la isla de Lampedusa en Italia, donde era un depósito de cadáveres humanos de los migrantes que iban del África hacia Europa, principalmente después del asesinato de Gaddafi. Y la última fue decirle al vicepresidente Vance, al vicepresidente de Donald Trump, que lo que están haciendo con los inmigrantes en Estados Unidos es inhumano. Y bueno, estaba ahí, estaba hablando con Zelensky, un hombre que persigue a la iglesia católica, apostólica, ortodoxa, que es casi, vamos a ver, que no está persiguiendo un credo totalmente diferente, es básicamente lo mismo, eh, y que les ha expropiado propiedades, les ha sacado conventos, y persigue constantemente a esa religión porque supuestamente él dice que es prorrusa. Bueno, estaban ahí reunidos, o sea, todavía recién se habían llevado posiblemente el féretro del Papa y estaban reunidos confabulando. Y después se reunieron, se sumaron a eso Starmer, el primer ministro de un país anglicano, que está bien, no es católico, pero también es cristiano, eh, con Parte Macron, de la familia. parte de la familia. Pero estaba con Macron. Fernando, explícame esa mini cumbre que se armó ahí en la iglesia. O sea, yo te digo la verdad, esto es peor que cuando nos juntábamos a contar chistes en los velorios. Esto es una falta de respeto total. No sé, ¿qué te parece a vos, Fernando? Bueno, en primera medida quisiera decir que me, me encanta, ¿no? Más allá de esta congoja a la que hacías referencia al comienzo, me encanta que el primer vivo que hacemos en conjunto sea sobre Francisco. Más allá de que vamos a hablar, ¿no? de política internacional y algo de política argentina. Porque Francisco, más allá de ser argentino, ¿no? Y porteño, como decía el arzobispo García Cuerva, fue un papa totalmente distinto, ¿no? No porque lo diga yo, sino que lo han dicho eh, miles de analistas políticos, religiosos, pero lo fundamental es la opinión de la gente, de mucha gente que cree en Dios, pero no cree en la iglesia, estaba alejada de la iglesia, ¿no? Por todo lo que significa el Vaticano, que en algún punto Juan Pablo I fue como el precursor después de Juan XXIII, que no cambiaron mucho. Bueno, Juan Pablo I duró muy poco tiempo, creo que 33 días. Sí, Y, sí. y Francisco vino a cambiar realmente todo, y aquellos que conocen la historia de Jesucristo, la palabra de Cristo, es lo más cercano eh, a,
a su legado, ¿no? Digo, más allá de si era o no el hijo de Dios, ¿no? Hago esta abstracción, lo que decía, ¿no? Esto lo siguió Francisco casi al pie de la letra, bueno, 2000 años después, con lo que eso conlleva. Y además, metiéndose también de lleno, y acá voy a enganchar con lo que vos decías, con la política mundial, porque él, eh, digamos, participó no solamente de lo que ocurría en Europa, sino también en el resto de los otros continentes, ¿no? Como América, eh, Asia, sobre todo África, ¿no? Con esto del hambre y las migraciones, los desamparados, ¿no? También se ocupó de los presos, de los abandonados, de la comunidad LGTB. eh, Eso bueno, de los presos es interesante porque el último dinero que tenía Francisco, que eran 200.000 euros, se los donó sí, a una fábrica de pastas de una cárcel en Roma, ¿no? De los presos de así una cárcel es, en Roma, así es, sí. Y se quedó con 90 euros. con 90 Eh, euros. Mirá vos. sí, así Bueno, me hizo acordar de, salvando las distancias, ¿no? A otro héroe nacional que tenemos aquí en Argentina, llamado Manuel Belgrano, que O bueno, René, o René Favaloro, René Favaloro más actual también, sí. sí, que no han O, sido o Juan Manuel reconocidos de Rosas. O Juan Manuel de también, Rosas, que también vivió con toda la fortuna que tenía, siendo el hombre más rico en su momento de lo que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, terminó viviendo de prestado prácticamente, haciendo su huertita y en malas condiciones, ¿no? Así que, no, es interesante eso que estás comentando. E inclusive, ya le vamos a dar paso a nuestro invitado. Es interesante en el sentido mm, de pensar cómo algún sector de la derecha europea está muy en contra de esta impronta latinoamericana que le ha dado el Papa a la Iglesia. Y ahora nos dicen, algunos sectores que hasta podríamos decir nuestros, ¿no? Nos vienen a decir, viste, que bueno, que ahora la Iglesia necesita un Papa que se dedique no a la política y sí a las cuestiones espirituales. Primero, como si eso fuera posible escindirlo, ¿no? Como dijo muy bien el Papa Juan Cambolina, cuando uno habla de los pobres, dicen que es un buen cristiano. Cuando uno critica por qué hay pobreza, dicen que es comunista. claro, claro, claro. Es Bueno, sí, sí, interesante eso. sí, sin ir más lejos, recordar las críticas de la derecha argentina, ¿no? Sin ir Claro. a Europa, ¿no? En el caso del PRO y después de la Libertad Avanza, en contra de Francisco, ¿no? Cuando lo tildaban del Papa kirchnerista o el Papa zurdo, ¿no? Incluso hasta, bueno, zurdo de mierda. Sí, sí, sí. El representante del diablo en la tierra, dijo nuestro presidente, que después, bueno, dice que se arrepintió y le pidió perdón. No le pidió perdón porque en el fondo de la filosofía es el mismo. Y ya vamos a darle, a ver, a Cristian lo vamos a hacer ingresar. Se nos van a desacomodar un poco las cámaras. Es la primera vez que No hay estamos pro- haciendo un programa con un invitado. Pedimos un poco de disculpas. Lo hemos hecho ingresar a Cristian, pero es una cosa que es interesante porque en el fondo ellos tienen la idea de que los pobres son envidiosos y los ricos son exitosos y que los pobres envidian a los ricos. Y eso es una mentira claro, total porque el pobre envidia al pobre que está un poquito mejor, no al rico. Al rico cuanto mucho lo admira, pero la envidia es la envidia igualitaria, como decía un sociólogo francés, ¿no? Pero ellos parten de esa base de que nosotros, o sea, los pobres quieren justicia social por envidia, por la envidia que le tienen a los ricos. Y, y ahí viene esa teoría loca de que la justicia social es una aberración, que la envidia es un pecado, entonces el Papa es un pecador y como está, digamos, promoviendo en su lógica totalmente distorsionada, sí, alucinada, te diría yo, y no sé bajo qué efectos la han hecho, que no es de él tampoco, que viene, digamos, de algunos libertarios norteamericanos, ¿no? De esa teoría loca, de que eso estaría de alguna manera justificando esta locura de que, bueno, de que Francisco es el representante del maligno porque está promoviendo la justicia social que está anclada
en la envidia, que es un pecado. O sea, una construcción artificial y Sí. terrible. Ahora yo me pregunto, ¿no? Porque sí, la envidia es un pecado capital. Y la ambición y la gula, ¿Y la mentira? la mentira, la muerte, Claro. la, el robo, bueno, Sí, no, 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 seguro, 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 seguro. Dame un minutito más, Fernando, que le sí. vamos a ver si podemos acomodar la cámara para nuestro invitado, que lo tenemos fuera de cámara por ahora, pero ya lo vamos a poner en cámara ya. ¿Cómo se llama nuestro invitado, Fernando? Bien, lo voy a presentar mientras vos vas ubicando las cámaras. Bueno, recordamos que estamos transmitiendo en vivo, es nuestra primera transmisión entre Batuque en la cocina, Café Mercosur y La Verdad de la Milanesa, ¿sí? Y bueno, pasan estas cosas, ¿no? Estas cuestiones técnicas, ¿no? Que hay que ajustar y bueno, Ya lo puede tenemos en pasar. cámara, Cristian. Bueno, Cristian es el profesor Cristian Martínez, bienvenido a esta emisión en vivo, licenciado en Ciencias Políticas y además también es presidente de la Cátedra Abierta del Pensamiento Nacional y Latinoamericano, ¿no? Algo que es importante para nuestra causa y los programas que llevamos adelante, ¿no, Ramiro? Así es, así es. Qué gusto, Cristian. Un gusto, muy buenas tardes a todos, aquellos que por supuesto nos acompañan en esta empresa, ¿sí? Aunque el término no es feliz por el contexto ideológico en el que nos encontramos, pero es como una empresa comunicacional, de formación ideológica, de pensamiento, de discusión. Un gran saludo para Fernando en un primer orden, que por supuesto siempre cordialmente me invita a compartir, a conocer. Dejémonos de verbalismo, dejémonos de falsas conciencias, diría el marxismo clásico, de Claro. ayornar estos discursos que lo único que hacen es nublar el foco de discusión de fondo de o nos liberamos de la cadena de la dependencia, tanto culturales, hay que volver a los clásicos del pensamiento nacional, Jauretche, Ramos, Scalabrini Ortiz, Marechal, los grandes popes que logramos cultivar en este querido suelo argentino, que nos dejaba muy en claro que este tipo de estrategia la usa la derecha tanto a nivel latinoamericano, esa derecha vernácula, portuaria, que se logra ayornar después y colar, entremezclarse ahí de los cenáculos académicos y plantear estas teorías que son científicamente válidas y académicamente respetables, como les gusta decir a ellos, pero que en el fondo de la discusión simplemente es una forma más de nublar el foco de atención central, la discusión de fondo que hay que plantear definitivamente, tanto en la academia como en los grandes centros comunicativos, como los grandes centros de pensamiento, desde la escuela, pasando por hasta la universidad, en nuestro país y en toda Latinoamérica, que es o definitivamente rompemos la cadena de la dependencia, tanto cultural, pedagógica, ideológica y económica, o seguimos anclados a los viejos imperialismos y a los nuevos actores que son los mismos que en algún momento sojuzgaron este pueblo, hermoso pueblo y patria grande latinoamericana. Creo que nos encontramos en ese proceso y nosotros tenemos mucho que ver en eso, creo, en estos foros de discusión, totalmente autogestivos, si lo queremos denominar de alguna manera, en donde planteamos un pensamiento netamente alternativo a todo el aparato ideológico comunicacional de la derecha argentina y latinoamericana, con la gran nomenclatura comunicacional que plantean desde los noticieros diarios hasta, por supuesto, las herramientas nuevas de la telecomunicación, como son las redes sociales y demás, ¿no? Creo que en ese aspecto, estamos llamados a hacer luz y, bueno, también, por supuesto, ¿no? El Papa Francisco tenía mucho que ver en esto. También estaba en una situación bastante compleja con respecto a la curia romana. Creo que se encontraba atado de pies y manos, pero dentro de todo creo que pudo
plantear ciertas posiciones reformistas y autocríticas dentro de la Iglesia Católica que son dignas de revalorizar, de tener en cuenta, y bueno, como autocrítica, como argentino, no precisamente porque yo haya planteado una postura así como lo que voy a mencionar ahora, sino que muchos compañeros, tanto el movimiento nacional y popular latinoamericano como otros que se acercan a sus posiciones desde otras vertientes, han tenido quizás un defecto de apreciación de geopolítica y de geoestrategia política a la hora de analizar el legado de Francisco dentro del Vaticano, como no como parte de todo un esquema de poder, que sabemos cuál es el esquema de Ujú. poder del Vaticano, sino como un discurso movilizador y que está llamado a despertar las conciencias dormidas de los latinoamericanos para recuperar esa patria grande, ¿no? Creo que ese es el legado de Francisco. Recordemos cuando llamó a hacer lío, ¿sí? Creo que como su posición dentro de no tanto del esquema de poder del Vaticano, sino su trayectoria dentro de la militancia política de la Iglesia Católica, como esa mirada alternativa al poder hegemónico central del Vaticano, que él trataba de implementar en cada una de sus alocuciones y de sus intervenciones dentro de las visitas a los distintos países, a los cuales tuvo la suerte de ir, porque la verdad que creo que como argentino también hubiéramos querido, ¿no? Que venga solo argentino, ¿no? A ver, muchos creo que cometieron el error de no dimensionar una figura como Francisco, no solo a nivel mundial, sino a nivel latinoamericano, y que por supuesto ya es tarde, ¿no? Ya no lo tenemos entre nosotros y bueno, veremos ahora hacia dónde los esquemas de poder internos del Vaticano llevan a reorientar la política exterior del Estado del Vaticano, ¿no? Bueno, ese es mi punto de vista, lo más sintético posible, respecto, ¿no? A lo que estás planteando, Ramiro, que es muy, muy, muy pertinente y muy atinado que lo plantees porque creo que es el centro de la discusión. No así otras discusiones que nos están planteando, como bien las dijiste vos, ¿no? Como esto de la iberofonía, que es otro chiste más de la academia para seguirnos llevándonos de manera premeditadas discusiones que no tienen sentido, como que se te esté cayendo la casa y vos te das problemas porque en el baño no sale agua. O sea, vamos, ya basta de hacernos discutir y perder el tiempo con cosas que no valen la pena. Discutamos las cuestiones de fondo, que es lo más importante. Sí, sí. Fernando. Mira, bueno, este tema me lleva directa e inevitablemente a una experiencia teatral muy fuerte que tuve yo con otros 8 actores y actrices latinoamericanas en el año 1992, cuando fue el quinto centenario, ¿no? Del aniversario del descubrimiento de América, en donde teníamos una invitación para ir a la Expo Sevilla con un espectáculo sobre el descubrimiento de América. Tuve el honor de interpretar a Cristóbal Colón eh, con sus luces y sus sombras, ¿no? De ese personaje tan conflictivo y tan eh, conflictuado también, ¿no? Ahora, el tema que tiene que ver directamente con lo que vos planteabas es que nosotros en España tuvimos encuentros en distintos pueblos, porque finalmente cuando vieron de qué se trataba la obra, no estuvimos en la Expo Sevilla, obviamente porque nuestra obra se llamaba La Devolución Americana, ¿no? En donde en la primera escena Colón, asustado, termina matando a un indio, ¿no? Ficción, no ficción, bueno, no sé, pero después, como dice el Taki Ongoy, hubo más de 56 millones de muertes en América a partir de la llegada de Cristóbal Colón. Entonces, nosotros estuvimos de gira en varias ciudades de España y bueno,
obviamente la derecha, en ese momento estaba Felipe González en el poder en España, pero todavía había como una fuerte, digamos, la derecha de alguna manera todavía estaba ahí haciendo de las suyas. Después, bueno, como que entró en retirada y volvió en este siglo. Pero a lo que voy, recuerdo que fueron muchos curas en una ciudad que se llamaba un pueblo, Montbeltrán, recuerdo, en donde se armó una discusión que no estaba prevista después de la función y ellos decían que lo que nosotros hacíamos era subversivo de comunistas, ¿no? Tres, cuatro curas que había ahí, y no sé cómo aparece otro cura argentino que estaba ahí. Yo no sé cómo fue que se dio que aparecían tantos curas en la función, pero ellos decían, no, esto no fue así, fue un encuentro, ¿no? Y yo en el escenario le digo, bueno, más que un encuentro fue un choque, ¿no? Y eso es lo que creo que pasó y que sigue pasando, digo, hablando popularmente para que se entienda. Fue realmente un choque, pero un choque y después eh, eh, ese camión que nos chocó, que vino de Europa, arrasó el continente durante un par de siglos y lo siguen haciendo. Y ahora, claro, después del legado que deja Francisco, más allá de que no han sido 12 años nada más, sabemos que los reinados papales son mucho más largos generalmente, pero la impronta que ha dejado Francisco en la iglesia y en el mundo, ¿no? Porque si necesitaban más fieles, bueno, la verdad que Francisco lo ha conseguido, pero no al Vaticano, sino al legado que, como decía al principio, ¿no? Que él de alguna manera transmitía en la lectura de las palabras de Cristo. Así que bueno, ahora los españoles seguramente a la vanguardia van a querer volver a poner en el tapete estas cuestiones. Y por el otro lado, los italianos desesperados por volver a tener un papa italiano, ¿no? Después de tanto tiempo, porque bueno, ya como que eh, hemos tenido demasiados papas que no son italianos, ¿no? No, aparte, discúlpame, ya te paso la palabra, Cristian, pero acá hay una cuestión graciosa que se impone, ¿no? Que vengan los españoles a decir que un papa latinoamericano hace política, cuando el papa que ellos más tuvieron con más prestigio se llamaba César Borgia, que era Borja, y que fue uno de los papas más politiqueros, más corruptos de toda la historia. Parece un chiste pronto, ¿no? Perdón, Cristian. No, por supuesto, es lo que yo mencionaba hace un momento con esto del esa vieja discusión que tuvimos en un cenáculo académico de Portugal sobre hasta qué punto el neomaltucismo no era un maltucismo ayornado y que lo que estaba planteando de fondo es que cuando el capitalismo entra en crisis, te inventa inmediatamente una guerra biológica o algún conflicto, potencial conflicto nuclear. La cuestión es que hay que disminuir las bocas que faltan para dar de comer, porque el mismo capitalismo en su estructura de desarrollo superlativo crea riqueza concentrada, pero para un grupo minúsculo de personas. Bueno, esto planteado desde esa visión me lleva directamente a hablar de lo que estaba mencionando recién Fernando, que es, bueno, no fue un choque cultural. Después aparece el multiculturalismo, otras teorías derivadas de eso. Toda una biblioteca, por supuesto, venida de Europa y de Estados Unidos, con la nueva sociología, ¿sí? Que viene a querer muy inteligentemente planteada no solo en los cenáculos académicos, sino con todo un aparato comunicacional detrás, a querer hacernos creer que estábamos hablando de un encuentro, de dos civilizaciones, y inclusive
me acuerdo palpable en la escuela, dos civilizaciones hermanas. Después cambió en la escuela temas en los actos patrios, ¿no? Temas muy ayornados, muy vinculados cuando uno le pone a los bebés una canción de cuna, ¿no? Dejando de lado que cuando llegaron acá vinieron con fusiles, vinieron directamente a que corra sangre, porque el capitalismo y la expansión europea, los dos boom europeos de expansión, lo sabemos bien aquellos que conocemos la historia, y ustedes lo saben, Ramiro, Fernando, era necesario meter a sangre y fuego el sistema económico capitalista en los países que luego se van a llamar países dependientes, de capitalismo periférico dependiente, para que por supuesto se empiece a extraer la materia prima que se necesitaba para las grandes urbes, y eso precisamente no íbamos. Los europeos no iban a venir, sí, permiso, vengo a extraerle los recursos, vengo a ver si me dan permiso. O sea, a ver, vinieron con el fusil y vinieron con también, y ahí viene la discusión con los españoles, luego de venido en ibérico, bueno, otras denominaciones que son más de lo mismo. Eh, la cruz, ¿no? La cruz y la distinción que yo hacía entre Francisco respecto a ser la cabeza de la Iglesia Católica dentro de los centros de poder del Vaticano, pero dentro de esta cuestión de fondo, del poder del Vaticano como Estado y, por supuesto, con su vocación también, en cierta forma globalizante, lo podríamos decir, ¿sí? De una forma jornada también. Él hizo la diferencia, ¿no? Él marcó ahí una nota de alteridad, es decir, una nota de distinción, que por suerte y por su impronta, mal que les pese a muchos en nuestro país, peronista, neoperonista, no sé cómo la quieran hoy mencionar, ya post-mortem, ¿no? Es decir, ya Ujú. que Francisco se fue, pero que con una gran cuota de justicia social, no solo en sus encíclicas, sino en su accionar cotidiano, no, nos dejó, ¿no? Creo que, como decía Fernando, em, esto, y como bien lo dijo Ramiro al comienzo, es una nueva estrategia más comunicacional, discursiva, ideológica de la derecha para justificar una política exterior hoy más que vende patria. Escuchaba algunos audios de Ramiro días anteriores, inclusive hoy mismo, en su programa, y que se reía de una manera muy inteligente de hasta qué punto estamos hablando de alguien cipayo y vende patria, ¿no? Esto es algo que excede inclusive esas denominaciones, ¿no? Sí. Del gobierno actual, ¿no? O sea, ya no sé qué nomenclatura usar a esto que ya me da vergüenza usar esta terminología, pero ya pasa a ser algo prostibular. Ya. Es como que la ponemos a la soberanía en un cabaret, Sí. a que baile y al mejor postor se venda, y por supuesto el proxeneta pasa a ser el presidente, digamos, es el que cobra la venta de la soberanía argentina. Es ya a esos límites, creo, esto, ¿no? Es tan vergonzoso lo que hace, tan vergonzoso lo que hizo en el acto de Malvinas, este, lo que hace diariamente con la economía, con la intervención del Fondo Monetario, que para mí no hay parangón en la historia, ni siquiera con el reciente gobierno de Macri, no hay comparación bajo ningún punto de vista de una proyección prostibular de política exterior carnal, ¿sí? Como las viejas relaciones carnales que mencionaba Carlos Saúl Menem. Esto es más, esto excede inclusive el menemismo o el menemato, excede el macrismo a nivel ya macropolítico y a nivel de política internacional también, que creo que no tiene comparaciones en cuanto a la venta de la soberanía y la ausencia de principios básicos de redistribución de la riqueza como la justicia social, en un gobierno que por supuesto para nada se puede esperar políticas de esa naturaleza, ¿no? Así que bueno, creo que estamos ya, si algo nos faltaba es que en un gran centro de poder, ¿no? Se vaya un tipo como era Francisco, que
había una luz, como le gusta decir a los cristianos, una luz de esperanza, ¿sí? De eso, de esperar, ¿no? Que a ese centro poderoso, ¿no? De políticas internacionales y exteriores. Ahí con relación a eso, Cristian, yo creo que esa esperanza me parece que en la actitud del Papa Francisco no Sí, era una actitud pasiva de estar estático esperando, sino en el sentido, digamos, de la esperanza de hacer algo para que venga, digamos, ¿no? Como decía, como es Paulo Freire, ¿no? La esperanza exacto. de un verbo activo. Bueno, era esperanza, pero del esperanzar. No del esperar, sino del esperanzar, porque lo primero que dijo cuando vino a Río de Janeiro, ahí lo quiero anclar, fue hagan lío. La Sí, iglesia, pero no dentro de la iglesia, hagan lío fuera de la iglesia. Afuera, En fuera de la todos lados iglesia. hagan lío. Entonces, no es esperar, no es la esperanza del que espera, es la esperanza del que construye algo mejor, me parece. Que la bueno, iglesia no se transforme en una ONG, recuerdo que dijo. Bien, claro. Y yo que lo no sea tomo una así, aduana. claro, yo lo tomo fuera del Vaticano, como dicen ustedes, que adentro estoy yo. Claro, Yo siempre lo tomé así, ya el lío lo hago yo adentro y claro, ustedes claro. yo siempre lo tomé así. Yo aguanto los trapos adentro del Vaticano y ustedes vayan a hacer lío afuera, como En, corresponde. en el mismo sentido del recen por mí porque yo rezo por ustedes, ¿no? O sea, yo hago mi parte, pero ustedes hagan la suya también, ¿no? Claro. Una especie de construcción colectiva. Me parece muy interesante eso, Cristian. Excelente tu apreciación respecto a lo de Pablo Freire, ¿no? Porque desde la educación y desde la crisis educativa y desde el proceso de financiación que está hoy padeciendo la Argentina, teniendo todo un aparato educacional, todo un sistema educativo que es vanguardia a nivel internacional en cuanto a lo público y estatal, y toda la trayectoria que tiene al respecto, agradezco mucho porque soy alguien que hace 15 años que hace docencia y que lo hayas mencionado a Freire cuando hoy de nuevo las sombras de la derecha lo recluyen a Freire allá en el viejo cajón de los recuerdos como alguien que alguna vez habló de una educación distinta, ¿no? Te agradezco que lo hayas mencionado, muy Cristian, esclarecedor. nos quedan 10 minutos y yo no puedo dejar de nombrarte algunos mensajes que nos han dejado aquí en el chat de La Verdad de la Milanesa. Eh, Sí, de David, también nos dijo HUH, buen programa, me gusta este formato. Y David dejó varios comentarios que son interesantes que me gustaría que cerraras con la reflexión a partir de esto que dijo David. Dice, bueno, él por el Papa hizo la diferencia, creo sumamente importante su legado de austeridad. Francisco es un ejemplo a seguir. Ayer vi una nota donde la juventud madrileña estaba presente con las palabras que supo explicar la situación económica, política y social del mundo. Aclaremos que debe ser la juventud progresista, gran parte de la juventud de derecha madrileña que aporta a Vox no piensa lo mismo, pero es muy bueno que dejar esa aclaración de que hay, así como están los detractores, también están los que aman, los que están del lado Francisco de la vida, diría Víctor Hugo Morales, y dice, sin palabras nuestro representante, pero tengamos fe, esperanza. Él no se fue, dejó un legado de la humanidad. Haga el lío, parece que hubiera estado tomando mate con nosotros. Eso es lo que nos deja David y te dejamos los últimos 10 minutos para que cierres a partir de estas palabras. ¿Qué te parece, Cristian? bueno, primero un agradecimiento, ¿no? A David que haya participado y haya volcado su punto de vista en esta cuestión tan importante, a nivel político. Creo que ha sido un cimbronazo lo de la muerte de Francisco. No sé si yo sinceramente no me lo esperaba, a pesar de que, bueno, había fuentes desde el mismo Vaticano que mencionaban la del estado de delicadeza del Santo Padre, ya en circunstancias bastante álgidas de su estado de salud. Pero bueno, nadie espera, ¿no? Que de repente la parca aparezca y bueno, nos lleve, ¿no? Yo creo que esa es la magia de la vida también, ¿no? No saber en qué momento uno parte, ¿no? De este mundo físico, terrenal. Creo que sí, estoy de acuerdo yo voy a poner el acento en la visión reformista de Francisco, ¿no? Francisco fue un reformador nato de las posiciones más abiertas o, si se quiere, más abiertamente políticas
dentro de la estructura del Vaticano por un lado, y cuando fue obispo en nuestro país, creo que también su trayectoria política, porque recordemos que la Iglesia, por supuesto, que hace política bajo otro formato, bajo otros medios, con un poder simbólico a nivel de política internacional bastante fuerte, bastante marcado, pero es política al fin. Es un actor político dentro de la escena internacional y dentro de los estados nacionales, hacia adentro de su lógica y dinámica. También, por supuesto, y creo que Francisco, se lo pueden ver inclusive en varias, desde películas, series, ¿no? Su legado de ese político interventor, ¿no? Ese que interviene como actor directamente en la escena política, desde en la época de la dictadura, salvando militantes, personas vinculadas al sindicalismo, hasta, por supuesto, creo yo que cuando uno pone el cuero, como se dice vulgarmente, por supuesto, así como recibe este aliento, recibe latigazos. Hay momentos en donde Francisco se vio bastante expuesto por sus posiciones a la dictadura, pero también desde la encrucijada que era enfrentarse a la dictadura desde el clero, las críticas hacia él respecto a, en su momento, por supuesto, desde la comunión, ¿no? Con los jerarcas de la dictadura militar, que por supuesto era algo necesario porque era una estrategia de poder para poder casualmente defender a aquellos que eran perseguidos. Luego, por supuesto, el problema que tuvo con sus mismos compañeros de iglesia, cuando bueno, la dictadura arremete con toda en la organización social que él tenía en los barrios. Creo que en ese aspecto, cuando uno ve la doble dimensión como actor político de la iglesia, ¿no? Y dentro de ese doble funcionamiento, porque no es un doble estándar, por ahí muchos hablan de un doble estándar, ¿no? Creo que es una forma estratégica de entender el poder. Creo que si nosotros lo vemos desde ese punto de vista, a ver, la iglesia tiene estructuras de poder en todos los estados nacionales hacia adentro y al mismo tiempo es un actor internacional. Por ende, sus miembros requieren tener esa doble dimensión política, que por supuesto los hace permeable a críticas totalmente durísimas, durísimas, muchas, y otras, por supuesto, de reivindicación popular, como lo dijo David, algo que rescato muchísimo, ya lo digo como ser humano más que como politólogo, el nivel de austeridad dentro del manejo del poder que demostró Francisco, creo que es digno de aplaudir, de reconocer y de reivindicar. No todos cuando tienen la posibilidad de acceder al poder tienen la misma lógica, el mismo razonamiento y la misma conducta. Creo, yo soy un convencido, como alguien formado en la politología, que es necesario que las personas pasen por el poder los deja expuestos. Ese viejo dicho, querés conocer a la persona con la que que tenés al lado o potencialmente puede ser algún aliado tuyo, hacelo pasar por el poder y vas a ver si está con vos o no. Eso se puede ver inclusive en las mismas películas de la Pasión de Cristo. Recordemos cuando Pedro, ¿no? Le dice a Cristo, te voy a acompañar siempre a todos lados, maestro. Y dice, Cristo dice amén y dice, me vas a negar 3 veces. Y fue negado 3 veces. O sea, precisamente la traición no viene de alguien desconocido o alguien lejano, ¿no? Es alguien que lo tenemos a la par. Entonces, demostrar austeridad en el poder, de verdad no cualquiera. Eso hay que Ujú. decirlo, hay que reivindicarlo, hay que remarcarlo y hay que tomarlo como una bandera de alguien. Lo voy a decir así para no ofender a nadie, porque hay algunos que se ofenden con esto. Afín al peronismo. ¿Sí? Es alguien que bajo otros medios, metido nada más y nada menos que en la curia romana, que es tan conservadora y tan poderosa, logró con su conducta, con su política y con su discurso y también, por supuesto, con sus encíclicas, posicionarse como alguien que lleva a cabo los principios doctrinarios de la justicia social desde una visión cristiana, reformista, con una visión austera del poder
y como también lo dijo David ahí, como alguien que tuvo la tendencia y al mismo tiempo siguió, si se quiere, la línea del Papa anterior a Ratzinger, recién se me acaba de ir, Juan Pablo II, Ah, ¿cuál es el segundo? Ujú. de no crear muros entre las personas, sino tender puentes, ¿no? Y es la mejor manera de entender la política. Así creo que me atrevería a decir de los mejores papas políticos del siglo XX que hemos tenido. Me hubiera gustado verlo 10 15 años más, ¿no? Creo que hubiera sido fenomenal, ¿no? Esto nos gusta, nosotros los argentinos tenemos esto del lúdico, también una visión lúdica del poder, ¿no? Hay nomás hablamos de Maradona, de Messi, y era como el Maradona nuestro en la política internacional, ¿no? Ver un argentino haciendo política internacional, haciendo política para el Vaticano, creo que nos dimos el lujo que muy pocos tienen, ¿sí? Aunque No, también soy un crítico, ¿no? aparte Sí, siendo sí, tan argentino y tan latinoamericano, ¿no? Tomando mate en público, usando su camiseta de San Lorenzo, siendo un papa futbolero, siendo un papa que llevó la misa criolla a la Nochebuena, no nos olvidemos, un papa que reconoció muchos santos latinoamericanos, que tuvo palabras con la Virgen de Guadalupe en México, un papa que llevó a Aparecida, a la Virgen de Aparecida, a la Virgen Negra la llevó al Vaticano, o sea, un papa profundamente latinoamericano y eso creo que a mucha parte de la curia, mucha parte de los creyentes de Europa por ahí, no sé si les gustaba tanto, pero que a nosotros como latinoamericanos nos sentimos muy identificados, ¿no, Cristian? El tema para ir cerrando, porque ya nos estamos quedando sin tiempo, pero esto que ustedes dicen, ¿no? Muy acertadamente, pero remarcar, ¿no? Lo de papa latinoamericano, futbolero, con todo lo que eso indica, que Ujú, podríamos hablar un programa sobre lo que significa el fútbol desde la pasión que le metía Francisco en todo lo que hacía, y además peronista. No nos sí. olvidemos de que era peronista. Y eso, y además, bueno, profundamente cristiano en el sentido de la palabra de Jesucristo, ¿no? Entonces, eso realmente lo ha transformado en un verdadero revolucionario. Y quisiera, antes de despedirnos, remarcar la última sorpresa que tenía guardada Francisco y si existe el cielo se va a estar matando de risa, ¿no? Porque pidió que su cajón no fuera transportado en un coche fúnebre, ¿no? Como todos ujú. los otros papas, sino que pidió su último paseo en el Papa Móvil, ¿no? Así como una humorada más de Francisco, además de elegir, bueno, una iglesia bastante austera dentro de lo que son las iglesias en Roma, eh, en la cual él estaba muy vinculado por la Virgen María. Así que, bueno, yo estoy muy contento de este encuentro, de esta nueva propuesta que hemos podido llevar a cabo con Ramiro, tenerte a vos, Cristian, de invitado, de primer invitado en este nuevo proyecto que hemos podido llevar a cabo. Yo ahí te quería hacer una colación así chiquitita. Sí. eh, para definirlo, ¿no? Contundentemente, tratar de hacer una síntesis de todo lo que dijimos, pero de verdad Francisco fue un revolucionario de las conciencias que llevaba el fusil remontado en el corazón. Creo que esta frase que acabo de decir le viene como anillo al Ujú, dedo a Francisco y creo que fue un tipo que vino ya sacando todos los otros atributos de papa, de obispo, ¿sí? Es un tipo que vino a cambiar la cabeza de mucha gente desde un lugar bastante jodido como es la Curia Romana en el Vaticano. ujú. Y cuando digo que llevaba el fusil remontado en el corazón, el tipo iba más allá del reformismo, ¿eh? Nosotros por ahí le decimos reformista por respeto a ciertos círculos conservadores que la verdad que si lo hubieran podido mandar el cajón antes a Francisco lo hubieran hecho, ¿no? Creo que hay que Sí. decirlo
como es. Entonces el tipo tenía el fusil de revolucionario en el corazón. Cristian, fue un Muy, gustazo muy tenerte bueno. con nosotros. La verdad, un lujo para un primer invitado, ¿no? Subió la vara, Fernando. Te agradecemos muchísimo, Cristian, muchísimo. Y ya nos tenemos que despedir. Un abrazo muy grande desde acá de Brasil, de San Pablo, desde la Patria Grande, ¿no? Muchísimas gracias, Ramiro. Te mando un fuerte abrazo, un gustazo conocerte, poder intercambiar puntos de vista, ideas en el marco de la patria grande, del pensamiento nacional latinoamericano, popular, y un agradecimiento cordial a Fernando que hizo de nexo ahí. Puente. Así, Ujú. un placer de verdad compartir que en este marco y en este nivel de discusión puntos de vista sobre algo que es tan importante para la actualidad como es esto, ¿no? De la política internacional y del legado de Francisco, y así como él, muchos otros hermanos latinoamericanos en el marco de la Patria Grande, y de yo desde acá, desde la Patria Chica de Felipe Varela hacia la Patria Grande allá, un saludo a Brasil, al hermano pueblo de Brasil, a vos, Ramiro, que estás ahí y tenés la suerte de hacer política y de comunicar ideas desde allá. Es algo que la verdad es digno de imitar, y hacia la militancia, ¿no? Comunicacional, que desde este punto de vista nacional y latinoamericano lo hacemos todos de la mejor manera posible. Y Fernando, muchísimas gracias también por la invitación. Siempre estamos dialogando, siempre estamos en contacto. Espero que no sea la última vez, porque la verdad que fue, desde mi parte, fue bastante enriquecedor poder dialogar con ustedes, y espero que sea de esta y muchas más que vendrán, estoy seguro. Un abrazo grande y muchísimas gracias. Cuídense mucho, un abrazo a la distancia. Un abrazo. Chao, Fernando. Hasta la próxima. Bueno, un saludo, Ramiro, un saludo a todos los que han participado de este vivo y quisiera cerrar diciendo que Francisco tenía la verdad de la milanesa.